estoy harto ya. Pero es que es así, con este engaño se va generando esta idea. La idea de la apariencia también. Todas las máquinas lo que hacen es aparentar, simular al ser humano. La inteligencia artificial, le llamamos inteligencia artificial porque simula, aparenta, se nos aparece como muy inteligente. Y uno, coño, se pone a buscar cosas en el ChatGPT y realmente hay cosas que están bien y simula, aparenta ser. Pero también hay muchas mentiras ahí, porque uno, si le dedicas un tiempo a pillar al ChatGPT, lo pillas rápido. Yo una vez hice una prueba con leyes y cuestiones del nazismo y me lo pasé muy bien, fue muy divertido, porque tú le preguntas a ChatGPT si durante el nazismo hubo leyes raciales que atentaban contra la raza y demás, y te dice que sí. Entonces le dices, bueno, dime dónde estaba, en qué boletín oficial, dónde está la ley. Entonces te da un dato, tú lo buscas y no existe. Y dices, oye, pero que lo he buscado y no está. Ah, no, perdón, es no sé qué tal. Y entonces te empieza ahí hasta que al final lo bloqueas y lo petas. Entonces no es tan... Porque en realidad no es una inteligencia, es una apariencia de... igual que Sauron, que cuando se muestra ante Celebrimbor, se muestra como apariencia de... porque también recordad que quienes seáis un poco más frikis del tema del Señor de los Anillos de Poder, Sauron los forja junto con los elfos, porque su idea es la de parar el decaimiento del mundo. Los elfos durante la segunda edad ya se empiezan a dar cuenta de que el mundo está decayendo. El avance de las edades es un avance hacia el decaimiento del mundo, hacia una pérdida del encantamiento del mundo. Y los elfos se dan cuenta de eso y quieren detener un poco el tiempo, detener la corrupción a la que está sometida el mundo. Y para eso crean los anillos, para detener un poco el tiempo, para hacerse más inmortales, no tanto en el sentido suyo carnal, porque ellos saben que son inmortales como el tiempo, como el mundo, pero sí para detener la caída del mundo. Y eso Sauron les convence de que va a ser así. Pero luego el precio a pagar por ese parar el decaimiento es que todos esos anillos están controlados por uno único que en principio está en secreto. Otro tema que es paralelo entre el anillo de Sauron y la actualidad es el tema de la invisibilidad. Como el anillo único, sabéis que te hace invisible. Te hace invisible cuando te lo pones. Y esto, a día de hoy, también hay muchos ámbitos de esa invisibilidad que vemos a menudo, ¿no? Dice Pigeon, por ejemplo, dice la digitalización, en cierto modo, genera espacios de invisibilidad y de anonimato. Y por otra parte, las pantallas digitales pueden llegar a absorber la atención del usuario hasta el punto de volverlo ausente, como si hubiera desaparecido. Está, por un lado, la invisibilidad, digamos, más fáctica de que uno se crea un perfil anónimo en Twitter y puede decir auténticas burradas, porque, al principio, salvo que tengas alguna herramienta y seas un poco más espabilado en temas así, no puedes detectar quién está detrás, ¿no? Y si se hace bien, es muy difícil de traquear quién está detrás, ¿no? Entonces, ahí se sueltan auténticas animaladas. Esa es una primera invisibilidad, digamos, más clara. Pero también está la autoinvisibilidad a la que nos sometemos cuando nos ponemos detrás de la pantalla y uno se vuelve ausente, ¿no? A veces yo mismo me doy cuenta de que pues estás en casa, estoy con las niñas y te pones a mirar un poco el móvil y si te descuidas te ausentas de estar en tu familia con tus hijas, porque nos vuelve transparentes, nos hace un poco como el anillo, que nos vuelve transparentes. ¿Y qué pasa cuando el portador del anillo se lo pone? Se vuelve invisible, pero no se vuelve invisible para todos, se vuelve visible para el señor oscuro. Cuando el portador del anillo se lo pone, es invisible para el resto, pero el ojo de Sauron lo detecta. Y eso nos pasa también con la tecnología. Nos ponemos en la pantalla, nos vemos invisibles para nuestro entorno, pero nos hacemos visibles para el ojo de Sauron.
que son los que están detrás, los del engaño, toda la maquinaria que hay detrás, que son pues, los del Foro Económico Mundial, Bill Gates y compañía. Bill Gates es uno de los grandes, con su fundación que tiene con su esposa, es otro de los grandes gurús de todo el tema de la digitalización y demás. Ante estas personas es ante quienes nos hacemos visibles cuando desaparecemos por quedarnos absortos delante de la pantalla. Por tanto, el peligro es ese, que no es una invisibilidad absoluta, sino que nos hacemos cada vez más visibles ante ese ojo de Sauron, ese control. En otro sentido todavía, nos hacemos en cierto modo invisibles al ser reducidos a datos. Todo aquello que nos hace ser únicos e irrepetibles se disipa. Desde la mirada algorítmica, las personas no cuentan porque no se ven. Son solo masas de datos inertes. Nos tratan así y si nosotros nos sometemos a esa autoconciencia de ser superfluos, nos hacemos nosotros también superfluos. Y el otro aspecto fundamental en la que hay ese paralelismo entre el anillo de poder y las sociedades tecnocráticas actuales es la del control, la de la vigilancia. Como vemos que cada vez más estamos sometidos a sistemas duros, profundos de vigilancia. El estado de seguridad, el estado de las sociedades de control, las sociedades de vigilancia, que cada vez más nos convierten la sociedad en contextos que habían sido pensados para criminales, ¿no? Todo el tema de las cámaras, digamos que nace para control de espacios muy cerrados como las cárceles, ¿no? Y ahora estamos convirtiendo, dijéramos, toda la sociedad en una gran cárcel, ¿no? En la que hay cámaras por todos lados y ya sabéis que en China pues esas cámaras te siguen, te graban, te hacen todo el tracking para el sistema de crédito social, en la que pues, si no puntúas determinados no vas a acceder a préstamos, a créditos, no vas a acceder a la vivienda, etcétera, y todo eso que ya se está empezando a implementar en Asia, porque ahí ya digamos que el papel de la colectividad es mayor, que siempre lo ha sido históricamente, que el del individuo, pues ya todo eso nos va a llegar aquí también, ¿no? Todos esos sistemas de control, de vigilancia y demás, ¿no? Bien, vamos a ver cómo nos advierten Tolkien y algunos otros autores sobre la máquina. Y entonces ya pasaremos un poco al tema de los remedios, cómo nos situamos ante eso, antes de pasaros a las preguntas que dejaremos también un rato. Supongo que algunas preguntas habrá, ¿no? Hacemos un rato de intervenciones, ¿no? Si no, yo tiro un poco más, pero si va a haber un rato de intervenciones, mejor. Tolkien, como sabéis, estaba él muy preocupado siempre de todo el dominio tecnológico, y toda la obra de Tolkien se ve, ¿no? Como su gran querencia por la comarca, por los hobbits, que es esa zona más, digamos, verde, más pacífica, más apaciguada, etcétera, revela un poco como su sensibilidad por oponerse al progreso tecnológico, ¿no? Y como Saruman, digamos, es el gran adalid del progreso que destruye todo el bosque de Fangorn para armar a todos los orcos y demás, ¿no? Entonces, Tolkien estaba muy preocupado con eso y además, cada vez más, durante los años 40, 50, 60, cuando va escribiendo cartas, va diciendo que ese Mordor de su novela está cada vez más presente en el mundo. Y va poniendo ejemplos de cómo en el mundo presente, en el mundo real, va viendo él que Mordor se hace presente, ¿no? Y entonces él decía que las máquinas, el progreso tecnológico, tiene como dos grandes objetivos de dominio, que es aplanar el mundo real, en inglés es una expresión muy bonita que es bulldozing the real world, aplanarlo, hacerlo plano, hacerlo inerte, hacerlo que pierda la especificidad, hacer que todos seamos iguales y coercionar otras voluntades. Estas son las dos estrategias básicas de dominio del gran poder tecnológico. Aplanar el mundo real y coaccionar otras voluntades.
ya hace 100 años, Rilke, no sé si a alguien le suena, Johann Maria Rilke, es un poeta alemán muy bueno. En uno de sus sonetos a Orfeo habla también sobre la máquina, y dice: a todo lo logrado amenaza la máquina, osando en el espíritu estar y no en la obediencia. La máquina, repetimos un poco reconfigurando, porque claro, como está escrito en poesía y la traducción está adaptada a la poesía, pero vamos a hacerlo una frase en prosa. Dice: la máquina amenaza a todo lo logrado, porque osa estar no en la obediencia, sino en el espíritu. Cuando el ser humano gestiona la máquina haciendo no que le obedezca, no que la máquina obedezca al hombre, sino que el hombre se coloca la máquina en su espíritu y deja que la máquina se adueñe de su espíritu, entonces es cuando la máquina amenaza a todo lo logrado. Y a todo lo logrado aquí se refiere a las grandes, digamos, conquistas del mundo occidental, ¿no? El sabernos hijos de Dios, la dignidad humana y el ser plenamente conscientes de nuestra vida y de nuestra felicidad, ¿no? A todo lo logrado se opone la máquina, amenaza a la máquina, cuando no la tenemos en obediencia, sino que la introducimos en el espíritu, en el Geist, dice en alemán Rilke, en el Geist, en el espíritu, ¿vale? Es lo mismo que decía también un psiquiatra y filósofo, un tal Ian McGilchrist, que decía: la máquina no es principalmente una cosa, sino que es una fuerza que implacablemente se opone a lo humano y a todo lo que es vulnerable, bello, sutil, sagrado o digno de reverencia. Aquí nos ha comentado un poco más a qué se refería Rilke con a todo lo logrado, todo aquello que es vulnerable, bello, sutil, sagrado o digno de reverencia. Y a todo esto logrado amenaza la máquina cuando no la sometemos a nuestra obediencia, sino que por propia decisión humana la ponemos en nuestro espíritu. Por tanto, toda esta amenaza se está viendo cada vez más clara en el mundo actual, en la que los hombres ya no tenemos las máquinas como instrumentos a los que gobernamos, sino que dejamos que la máquina nos gobierne. Pero las máquinas nunca van a poder gobernar, porque no tienen esa capacidad. No tienen capacidad creativa. Tienen apariencia de... La única posibilidad de que una máquina nos gobierne en apariencia es que nosotros abdiquemos de esa capacidad. Y por tanto, que le demos ese poder a la máquina, que lo tendrá porque se lo hemos dado. Y no será un poder real, será una apariencia. Será una apariencia. Y por tanto, nosotros elegimos si queremos vivir en lo artificial o en lo real. Si queremos someternos a ese control. Bien, bueno, habrá cosas que pueden salir después. ¿Cómo entonces nos oponemos? Bueno, también una última cosa, por si nos sale después. El mundo, el sistema tecnocrático actual también nos pone en un montón de paradojas. Una de las más claras es como otro de los mantras actuales es que hay que ser súper ecológicos, que hay que ahorrar energía, que cuidar la energía porque contamina mucho y que no nos contaminemos y demás y tal, cuando resulta que todo el gasto energético que hay que hacer para someternos a la digitalización es inmenso. O sea, se calcula que esto sí que lo voy a encontrar, me lo he apuntado aquí, para decirlo exacto. El uso energético anual de los grandes 5 monstruos digitales, Amazon, Google, Microsoft, Facebook y Apple, el gasto energético anual que hacen estas 5 compañías es equivalente a toda la energía anual de Nueva Zelanda. O sea, 5 compañías consumen lo mismo que un país entero al año. Por no hablar de todo la contaminación que se supone con lo que llaman el e-waste, todos los desechos electrónicos, todos los
aparatos electrónicos que además son súper difíciles de eliminar, ¿no? Y acaban en vertederos inmensos en Asia y en África, que si uno se pone a buscarlo, encuentra un montón de lugares de África y de Asia que están petados de desechos electrónicos del primer mundo. Por tanto, toda esa gran paradigma ecológico de que vamos a contaminar menos y demás, con el avance tecnológico es lo contrario. Lo mismo pasa con los coches eléctricos, que para crear un coche eléctrico hay que gastar una cantidad de energía que es brutal, y eso tampoco te lo dicen. Parece que el coche eléctrico, que bien, contamina menos, pero todo lo que es la fabricación de un coche eléctrico es muchísimo más contaminante que fabricar un coche normal, ¿no? Entonces eso también es una paradoja que nadie nos dice, ¿no? Como, oye, cuidado, no me gastéis la luz, el agua, no sé qué y tal y cual, pero resulta que nada se dice respecto de lo que gastan los grandes gurús tecnológicos, porque esos están en la sombra, esos están en el engaño, en la ocultación, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué ideas nos da aquí un poco también Pigem para oponernos un poco a eso, para resistir un poco a eso? Sobre todo es la idea fuerte que recupera también de Tolkien, es la idea de la renuncia. La renuncia. Tolkien lo explica muy claro en una de sus cartas, cuando dice, en una de sus cartas Tolkien explicó que El Señor de los Anillos se puede ver como una crítica de la suposición más extendida de nuestro tiempo. Esto ya son palabras de Tolkien. La suposición más extendida de nuestro tiempo es la creencia de que si una cosa se puede hacer, hay que hacerla. Dice Tolkien, esto lo encuentro completamente falso. Los más grandes ejemplos de la acción del espíritu y de la razón están en la renuncia. Los más grandes ejemplos del espíritu y de la razón están en la renuncia. También toda la historia de Frodo es la historia de renuncia a sucumbir al mal, ¿no? Vamos a destruir el mal. Además, lo interesante es que el mal no es capaz de entender ese movimiento. Fijaos cómo Sauron en ningún momento se le pasa por la cabeza que vayan a destruir el anillo. Es que no se le pasa por la cabeza, porque el mal no concibe la renuncia del bien, la renuncia por un bien. En ningún momento se le pasa por la cabeza, si no, hubiera hecho otra cosa, ¿no? Hubiera orquestado una estrategia distinta para cargarse a los dos medianos que iban ahí paseando con el monstruo Gollum ese por medio de la Tierra Media con el anillo. Pero en ningún momento se le ocurre eso. Él siempre piensa que se está orquestando un plan para hacerse con el poder, para usar el anillo en contra de él, pero no que lo vayan a destruir. Entonces, digamos que la renuncia es el movimiento que más pone en jaque, que más pondría en jaque a los grandes gurús del totalismo tecnocrático. La renuncia de decir no a cuando nos dicen, ¿quieres que te grabemos los datos porque así va a ser cojonudo, que te vamos a ofrecer un montón de cosas y vas a ser mucho más feliz? No. Rechazar, no consentir. Rechazar todas, ¿sabéis? Las cookies. Rechazar todas, no consentir. Renuncia. La renuncia a hacer la vida un poco más difícil, pero a la vez más humana. Hacernos la vida más humana. Y renuncias desde lo pequeño también. O sea, no estamos hablando aquí de grandes renuncias. Dijéramos que el que hace la mayor renuncia en todos los anillos es un hobbit, a quien se le encarga. Es un hobbit que es un mediano. Es alguien, digamos, muy pequeño. Aunque también está la renuncia previa ha sido la de Gandalf. Cuidado, porque Gandalf es el primero que dice no quiero el anillo. Y Gandalf es un maya. Los mayas son los ayudantes de los Valar. Son criaturas que están por encima, son criaturas espirituales, son criaturas que están por encima de los elfos, de los hijos de Eru, que son los elfos y los hombres. Y él es el primero que renuncia.
porque él sabe que no lo va a poder usar bien. Ahí también hay otra renuncia, y por tanto, la renuncia. Y el ser conscientes de que tenemos que tener una atención plena, en no ponernos detrás de la pantalla e invisibilizarnos, sino vivir el día a día con atención plena. Esto es un esfuerzo, y ya me cuesta a mí, que soy menos nativo digital que muchos de vosotros que habéis nacido todavía con más facilidad, pues a vosotros os costará más seguramente, pero hay que intentar, digamos, apartarse de eso para precisamente evitar lo que decía Rilke, de que la máquina no la sometamos nosotros, sino que nos sometamos nosotros a la máquina. Para hacer que nosotros dominemos a la máquina hay que renunciar a ella de vez en cuando. Vivir con esta conciencia de la renuncia. Bien, y última cosa. ¿Quién está detrás de todo esto? Hemos puesto algunos ejemplos, ¿no?, del Foro Económico Mundial, de Bill Gates, etcétera. Estas son las personas, pero hay algo más que esté detrás de esto. Es muy interesante porque un tío como Jordi Pichem, que es, digamos, no católico practicante, y cita a dos personas que tampoco son reconocidas por ser católicas practicantes, ni mucho menos tener una fe muy profunda, te dicen lo siguiente. Primero, empezamos por Elon Musk, que digamos que es un personaje bastante ambiguo, pero que no es nada sospechoso de ser católico ni nada parecido. Y en 2014 dijo lo siguiente. Dijo, si tuviese, en una conferencia en el MIT, dijo, si tuviese que adivinar cuál es la amenaza existencial más grande que tenemos, probablemente sea esta, la inteligencia artificial. Por tanto, tenemos que ir con mucho cuidado con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial estamos convocando al demonio. We are summoning the demons, dijo en una conferencia pública en el MIT. Estamos convocando al demonio. Y otro filósofo brutal de los últimos tiempos, que tampoco es católico, aunque es un tío con una cultura profunda y que sabe más de la fe católica que muchos que sí que se dirían católicos, que es Giorgio Agamben, que supongo que sí que os sonará porque es uno de los grandes críticos contra todo el sistema de control de la pandemia. En 2022 escribió en un blog que tiene, dice, si algo podemos decir sobre nuestra condición actual es que en los últimos 2 años, se refiere a los años duros del COVID, hemos visto con una claridad inaudita a los demonios actuando en la historia y a los endemoniados siguiéndolos ciegamente en su inútil intento de alejar a los ángeles para siempre. Tenemos a 2 tíos que no son especialmente creyentes diciéndonos que todo esto es obra del demonio. Pues sí que lo será, sí que lo será. Detrás de todo esto está el príncipe de la mentira, que es quien está aparentando ser algo para que los hombres nos rebajemos y claudiquemos de nuestra dignidad humana, porque esa, digamos, será el caldo de cultivo para que luego venga él a hacer su papel de anticristo. ¿Vale? Esto conecta con la otra charla que vimos en su momento y que ya está colgada sobre el fin de los tiempos, así que nos remitimos a ello, pero para que tengamos también una última lectura, digamos, escatológica de todo lo que está pasando, como autores, digamos, que no son de misa diaria ni semanal, son capaces de darse cuenta de que esto es obra de un poder que está más allá, y de un poder que es un poder maligno, y que es el demonio. ¿Vale?
Bien, pues abrimos entonces ahora un turno de preguntas. Pues justamente quería comentar qué piensas de el que acabas de pronunciar, Elon Musk, ya que pues, Bill Gates, todo eso, pero ahora parece que Elon Musk, con Twitter y con la libertad de expresión y con Trump y con todo esto, pues lo que llaman la ventana de Open, pues que incluso lo que es la censura que nos autoimponíamos hace nada, 5 años, 10, pues ahora parece que hay como unos espacios más grandes para hablar. Pues tú mismo ahora te estás grabando, hace a lo mejor 10 años pues pedirías no grabar. ¿Piensas que ahora estamos en esta situación o es una apariencia? Creo que es un personaje bastante ambiguo. Dijo esto en 2014. Pero dijéramos que yo no me fiaría tampoco demasiado de Elon Musk. O sea, no pondría yo mis esperanzas en Elon Musk. Es verdad que parece como que hay ámbitos de más capacidad, pero sigue habiendo recogida de datos, sigue habiendo metaverso, él sigue teniendo sus proyectos de enviar satélites al espacio. Sabéis que tenemos... espera, ¿cuántos son? Son un cojonazo. Escribo. Voy a decir un número, pero creo que son como 20.000 satélites en órbita alrededor de la Tierra. Es correcto, son 20.000 o por ahí, 15.000, o sea, enviamos como unos 50 por semana así al espacio. Y todos esos son también para recoger datos, para que circulen los datos y demás. Y en eso está detrás también Elon Musk. Yo me fiaría. En Twitter sigue habiendo un montón de censura también. Pero ahora, por ejemplo, el tema de los verificadores, que eso sí era como el Ministerio de la Verdad, eso se ha eliminado. Y pues parece que con Elon Musk pues sí que hay un espacio más que te sientes más libre para expresar lo que piensas, sin que sea políticamente correcto. Os voy a explicar una experiencia de algunos colegas que están intentando abrir como una cuenta nueva de Twitter y tal, se la han tirado 20 veces porque ya se la habían tirado antes, o sea que sigue habiendo eso. Puede haber una apariencia de... yo no lo sé, ahora lo estoy diciendo un poco como anticipándome, pero puede ser una estrategia de apariencia para dar una nueva vuelta de tuerca. No lo sé, tampoco quiero ser aquí un cenizo de decir que todo va a ir mal y nunca va a ir mejor. Pero también es verdad que sabemos por la teología de la historia que vamos a ir a peor, que al fin de los tiempos cada vez se acerca más y que al fin de los tiempos vamos a llegar muy mal y que antes de que lleguemos va a ir todo cada vez más a peor. Es decir, que la historia se dirige hacia eso. Que ahora vaya a haber un repunte para luego volver a caer, no lo sé. Yo tampoco veo que la ganancia vaya a ser tanta en estos últimos en estos tiempos. No lo sé. Quizás sí, y resulta que es que aún falta... habrá un pico y luego habrá otra caída. Tampoco es que, igual que no creo en el progreso ilimitado de que todo va hacia mejor, tampoco es que la caída vaya a ser siempre en picado y no vaya a haber algún repunte para luego que se produzca ya el camino hacia el fin de los tiempos. No lo sé. Pero a mí Elon Musk tampoco es que me inspire una confianza así muy grande. Por el transhumanismo también. Es que, claro, eso es el ejemplo más claro en la que la tecnología la dejamos integrarse en nuestra ontología. El pretender que nos hace mejor en someternos a herramientas, digamos, biológicas así. O sea, que la tecnología puede ayudar a alguien que no oye, que no ve, a hacer esas funciones. Claramente sí, pero que per se
creamos que vamos a mejorar lo que ya somos con recursos tecnológicos, eso es absurdo. No sé si sabéis que hay un caso, hay un estudio así famoso en el que varios científicos intentaron ver si podían diseñar un ave mejor uniendo características de más, y llegaron a la conclusión de que cualquier cosa que modificaran de alguna ave ya existente la iba a hacer peor, porque ya cada una es en su especie. Entonces el hombre ya somos lo que tenemos que ser. No tiene sentido. Además, el uso de la palabra es curioso, porque cuando otros autores que han usado la misma palabra, como Dante, por ejemplo, que usa esa expresión una vez en la Divina Comedia en el Paraíso, cuando usa la expresión transhumanar, la usa en la categoría de elevación de la naturaleza hacia el paraíso. Incluso Nietzsche, cuando habla del supra-transhumano, el Übermensch, también lo está haciendo desde el punto de vista de la naturaleza humana, de el elevar la naturaleza humana, no el hacerla antihumana. O sea, incluso desde la tradición más, digamos, moderna, católica occidental, se usaba desde esa expresión. Entonces, el uso de la expresión es completamente nuevo y nos está haciendo someternos a la máquina. Entonces, claro, yo me están grabando, igual me censura el señor en el vídeo, pero a mí no me da mucha confianza, sinceramente. No me da mucha confianza. Se suele asociar la adopción de tecnología a las generaciones, la brecha digital y todo eso, pero ¿no crees que podría ser también una cuestión de valores? Porque, por ejemplo, puedes ver a boomers usando TikTok, charos comprando rumbas, y al final la tecnología lo que viene a hacer es satisfacer los 7 pecados capitales: pereza, gula, lujuria. Y si el ciudadano normal no tiene unos valores y una filosofía detrás que pueda ver eso, si eso puede ir a peor, y si das consejos para a nivel individual superar el camino que va hacia peor el mundo, ¿cómo podemos combatirlo a nivel individual y a nivel global? Porque hoy en día está Tesla con la conducción autónoma, pero igual dentro de 15 años Boston Dynamics con sus robots, los Mossus o la IP te compran esos robots para sustituir los antidisturbios, por ejemplo. Cuando llega a un mundo distópico, pero los años 50 dirían que lo que vivimos ahora es inimaginario, pero nos vamos acostumbrando. Me deja una cosa muy bonita, entre comillas bonita, de Harari, que el tipo en un momento dice que la democracia no puede sobrevivir a la fusión de la biotecnología y las tecnologías de la información, porque las tecnologías convierten al ser humano en un animal hackeable, controlable a distancia. Y entonces el tío hasta te pone una fórmula matemática. Como es tan lúcido el chaval, te pone una fórmula matemática y te dice que el conocimiento biológico multiplicado por la capacidad de computación de datos, multiplicado por la cantidad de datos que tenemos disponible, es igual al poder de hackear humanos. Entonces, claro, cuanto más conocimiento biológico tengamos, más capacidad de computación de datos y más datos acumulados, que son los que nos cogen cuando le decimos aquí a todos sí, mayor es el poder de hackear humanos. Y eso, que hackear no viene de, pero fijaos que cuando usamos la palabra en español y le ponemos la J en vez de la H, es poner en jaque. Hackear es hacer un jaque mate, es poner en jaque a la persona. Ahí la tecnología nos viene muy bien ahí también. Entonces, esto, que lo hacen las rumbas también, me ha venido porque lo has dicho usando la rumba también acumula datos, y también los envía, para saber cómo son los pisos y demás. Entonces, a ver, es verdad que por una cuestión lógica histórica, las nuevas generaciones, al ser nativos digitales que se llaman, tenéis mucho más contacto. Yo también, pero yo ya soy de una, al menos de media, más allá que vosotros,
tenemos mucho más contacto con la tecnología, por lo tanto estamos más familiarizados, incluso hay chicos que ya están viviendo la incorporación tecnológica en las aulas, haciendo que se lea menos, que se trabaje menos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también es un problema muy grande en los colegios, los que vais a tener niños y demás. Cuidado, porque nos están llenando el colegio de pantallas y hay que al menos contrarrestarlo en casa. Sabéis también la anécdota de que todos los altos directivos de las empresas tecnológicas en Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios donde no hay pantallas. Esto lo sabéis, ¿no? En Silicon Valley está plagado de colegios en los que las pantallas están prohibidas, a los que van los hijos de las grandes empresas tecnológicas, como cuando aquí se empezaba a saber que los grandes gurús del gobierno de Cataluña enviaban a sus hijos a colegios bilingües y de pago y demás, pues lo mismo con los grandes empresarios de la tecnología que envían a sus hijos donde no vean una sola pantalla. Entonces, estamos más familiarizados, lo cual no quiere decir que no haya efectivamente boomers que estén ahí también sometidos, pero tienen más dificultad porque han vivido durante mucho más tiempo con una atención más plena, su cerebro no está frito por la pantalla y por su capacidad. O sea, una de las cosas más graves que nos hacen a nivel cognitivo las pantallas es freírnos la atención. O sea, a día de hoy los chavales no son capaces de poner la atención durante más de 5 minutos en un libro, en una página. O sea, yo cuando me llegan los chicos de 19 años a clase y están estudiando Derecho se supone que son letras, ¿no? Son libros, son leyes. Y les dices que se tienen que leer de una semana para otra 25 páginas, entran en combustión. ¿Cómo? ¿25 páginas? No. No son capaces de centrar la atención. Entonces, esto los boomers no lo tienen, porque sí que han vivido una educación. Claro, la verdad es que se la pueden ir también cargando, porque eso también te lo puedes ir cargando. Entonces, hay una mayor facilidad para caer en todo esto a la generación más Z, pero también a los millennials a medias, por una cuestión de educación, pero no es solo eso, claro. No es solo eso. Si la persona toma conciencia de que lo que tiene que hacer es renunciar a estar todo el día detrás de la pantalla y por tanto lo que tiene que hacer es coger un libro en papel, que es mucho más ecológico además que el libro en pantalla, para desarrollar esa capacidad de atención y demás, y tampoco para freírse la dopamina, ¿no? Porque a día de hoy los chavales la atención la tienen fastidiadísima y las hormonas también las tienen fritas porque todo el sometimiento es a que me den like y a estar ahí con TikTok y demás para que te digan que den likes y tal. Eso es un desajuste en hormonas porque estás sometido a la dopamina del éxito fácil, que también es brutal, ¿no? Entonces eso es más fácil, más difícil de controlar las generaciones nuevas porque habéis nacido ya más metidas culturalmente en eso, pero no necesariamente tiene que. O sea, también sois personas más críticas, más capaces de daros cuenta de que eso chirría. También hay un montón de profesores a día de hoy en las redes que están escandalizados de cómo las nuevas generaciones salen, digamos, con pensamientos así un poco de derechas, fascistas, demás, ¿no? Entonces, hay profesores que se quejan de que hay chicos que en las clases, no sé, con 12, 13, 14 años, que ensalzan a Franco y demás, pero porque en el fondo eso es lo propio de la adolescencia, el rebotarse contra lo que te imponen. Y entonces, como a día de hoy es tan claro que lo que te están imponiendo es una visión que es tan unilateral de una serie de dogmas, entre los cuales en España pues incluye que Franco era malísimo y demás y tal, pues claro, la gente, las generaciones jóvenes se rebotan contra eso. Igual también se pueden rebotar contra el que la tecnología nos domine todo, y pueden ser los primeros que digan no, pero el paso básico es esa renuncia. Esa renuncia es decir no a cuando nos dicen, ¿quieres que te grabemos porque así la vida va a ser más fácil? Pues mira, no, déjame que la vida sea difícil y ya lo faré. Ya me gestionaré yo mis cosas
Y en mi casa déjame, porque la lista de la compra ya me la haré yo. Y si un día me voy a comprar y me olvido porque soy así de cafre algo, pues ya volveré a salir. Pero no te hagas que la nevera te diga lo que te tienes que dar y que luego te pase el móvil, porque eso va a ser siempre perdido. Es mejor que te pase lo que nos pasa a todos, que es que sales a comprar y te olvidas algo y tienes que volver a salir. Porque el papel de váter no lo has comprado y te has quedado sin. Y en casa se gasta mucho de eso. Pues sales y vuelves. Pero es mejor eso que no el coste a pagar por tener la nevera inteligente que te hace la lista de la compra. Un comentario a la pregunta. Yo nací en Arábico. Yo tuve que ver en primera persona simple. Yo nací en Arábico. Vi el auge de la comunicación, los primeros ordenadores, los compramos, los aprendí a usar con las primeras versiones de MS2, luego uno, luego otro. Yo viví todo eso. Trabajo de ingeniero, empecé a dibujar con escuadra, y ahora AutoCAD y ahora más allá. Todo eso lo viví. De niño leía muchísimo. Yo recuerdo en primaria, en sexto grado de primaria, como ejercicio nos mandaron a leer 10 libros de Eduardo Galeano. Y ese día yo dije, ¿puedo poner que ya me haya leído? Sí, pues Galeano. No, era Galeano, porque no me invitaron a leer, no podía hacerlo. Se agarraron en casa, más de 300 libros que había leído. Ahí se terminando el último año de primaria. Hace unos años, mucho estrés en el trabajo, empiezo con el Facebook y el Instagram, y me volví adicto a eso. Pero yo evitaba el estrés porque ahí conseguía chistes rápidos, risas, y me entretenía. El algoritmo me Yo dejé de leer. El span de atención mío se redujo a menos de 5 minutos. Es decir, en este año yo me había extraviado completamente como a las 12 o 15 veces. No era capaz de ganar un libro, no era capaz de hacer una conferencia, no era capaz de nada. Eso de que uno se vuelve esclavo y que se la voluntad a la tecnología, eso pasa y pasa así. Porque entonces en el tiempo libre pues yo me voy a desestresar un poco, dejan de ser libro, dejan de estar, dejan de ser. Mira, tips. Yo compré una aplicación para volver tonto el teléfono. O sea, el smartphone mío es tonto. Y estoy a punto de comprar uno que sea tonto de fácil. No tenía idea. Pero que lo vende, hay una compañía suiza que lo vende. Luego, de salir. Salir de casa. Hay que salir de casa. Hay que salir de casa, hay que hacer ejercicio, hay que salir, hay que hablar con gente, hay que hacer deporte. Mira, a mí se me rompió la tele hace 8 meses y me aproveché de no comprar. Yo no la compré, y bueno, cuando me apetezca más serie compraré una. Gracias a Dios, no me he sido todavía. Y los hijos. El móvil, nada, hasta una edad muy, muy avanzada. Para eso es básico, claro, los amigos. Porque claro, si todos los amigos o las amigas de los niños tienen móvil a los 10, pues estás fastidiado. Entonces, muy importante desde pequeños, cuando ya veas que hay un grupo tal, ponernos de acuerdo con los padres para que los móviles no sean hasta muy temprano. Y en casa, lo menos posible. Nosotros, en casa la televisión la tenemos arriba. Por lo tanto, no está en el comedor normal. Entonces, vamos para ir a verla, hace falta como hacer un viaje. Y entonces es, bueno, pues eso, esporádico tal, fines de semana y en momentos concretos tal, y ya está. Pero no se puede convertir eso en una herramienta tal. Y cuanto más smart sea tu tecnología, menos smart vas a ser tú. Y viceversa. Cuanto más tonto vuelvas al móvil, más listo vas a ser tú. Y no es por la máquina en sí, es por nuestra capacidad de abdicar a nuestra condición ante la máquina. Somos nosotros los que le damos ese poder a la máquina. Lo que pasa es que la máquina tiene esa fuerza atractiva. Si nosotros lo damos, se la queda. Pero somos nosotros los que se lo damos o los que se lo podemos quitar. Y realmente hay adicciones, o sea, ya está habiendo gente que se tiene que tratar por adicciones, adicción seria.
problemas psicológicos fuertes derivados del uso así de las tecnologías. Y sin necesidad de ser adictos, nuestra capacidad de atención ya es así. Ya es así. Dime. Un poco así, en el tema de la historia y en el ámbito más escatológico, ¿usted cree que, digamos, toda esta tecnocracia y lo que mencionó del fin de los tiempos, por lo menos va por ahí, ¿no? El tema de, por ejemplo, bueno, lo que se dice en el apocalipsis y tal. O sea, ¿usted cree que no va por la tecnología y esa analogía, ¿no? Ya que también mencionaba el demonio y tal. A ver, o sea, que estamos avanzando, que estamos en la historia que los católicos sabemos que va dirigida al fin de los tiempos, antes de la segunda venida, etcétera. Eso los católicos lo sabemos por fe. O sea, esto es así. Y que detrás de todo lo que está sucediendo a día de hoy, de esta aplicación de la condición humana para darle poder a la máquina y tal, está el demonio, nos lo dicen hasta observadores que no son, digamos, creyentes practicantes. Y por lo tanto, son observaciones que son obvias. Ahora bien, digamos que el anticristo no va a ser un sistema tecnológico. El anticristo va a ser una persona. Por tanto, hace falta algo más, hace falta a un giro de tuerca, porque parece que en la actualidad, una de las cosas que se ve, una de las cosas que también dice Pichem, es como en la tecnocracia han desaparecido los grandes líderes políticos, ¿no? O sea, ya el totalitarismo ya no es el de Hitler haciendo sus discursos así inflamado, o Stalin también, que tenía su personalidad, etcétera, sino que es un sistema en el que no hay grandes líderes, precisamente porque los líderes de verdad están ocultos, están en las sombras, que son los de las grandes empresas tecnológicas, el Klaus Schwab que nadie sabe en realidad quién es, salvo que si lo buscas un poco y demás, Bill Gates, que todo el mundo se debe pensar que está muerto, pero sigue ahí manejando los hilos con la fundación, con su esposa y demás. Entonces son gente que están a la sombra. Caemos en el riesgo de pensar que todo lo que es el tiempo antes del fin de los tiempos, todo lo que es el anticristo va a ser una estructura, algo impersonal, tal. No, eso no va a ser así. El anticristo va a ser una persona. Parece que va a ser una persona que se va a beneficiar de todas estas estructuras que ya vaya habiendo de decaimiento de lo humano, de aplicación de lo humano. Por tanto, sí que va en esa misma línea. Sí que es un instrumento que puede favorecer la aparición de un anticristo personal, el hecho de que haya toda esta reducción de lo humano a lo algorítmico, a lo computacional y demás, porque eso es lo que quiere siempre el demonio, el sacrificio de lo humano, el sacrificio propiamente de lo humano. Por eso al demonio lo que más le gusta es el aborto, porque es el sacrificio de lo humano inocente. Esto es lo que más quiere el demonio. Entonces, todo lo que sea sacrificar lo humano, al demonio le pone. Entonces, si toda esta estructura tecnológica va en la línea de sacrificar aquello que es propiamente humano, que es nuestra dignidad, nuestra conciencia, nuestra libertad, al fin y al cabo, todo esto es propio del demonio. Entonces, que vaya en la línea histórica para hacer aparecer el anticristo, no me cabe duda. Ahora, falta aún para que realmente haya esa figura, que sea una figura humana, que sea verdaderamente la figura del anticristo. Y nos falta por sufrir mucho aún, porque el tiempo previo a la segunda venida serán tiempos de mucho sufrimiento. Hay que rezar mucho para pedirle a Dios la perseverancia final, porque está escrito que muchos vamos a sucumbir, y por tanto hay que pedirlo. Hay que pedir la perseverancia final. Y a ver si queda para la cámara. Bueno, sí, si no ya se contará. Por el tema del secretismo y de las personas que deciden, que están ocultas, o sea, ¿tú pondrías más nombres y apellidos? Porque claro, parece un poco así un mito, pero
sea, yo por ejemplo lo entiendo desde la perspectiva ideológica con el globalismo, que, como has dicho antes, las sociedades anteriores, durante totalitarias como ahora, porque pienso que el globalismo lo que hace es recoger lo peor de cada ideología. Bueno, eso no es lo que digo yo, sino que